Bien, hoy entonces iniciamos una unidad bastante extensa, por cierto, pero conocida ya por muchos. Este es un programa que se desarrolla en el segundo año de la media, en nuestra actualidad, y es la parte de matrices. Matrices, en este caso, son ordenamientos de elementos en filas y columnas. Es decir, todos los elementos que se encuentran en forma horizontal, vamos a denominarle fila, y lo que se encuentran en forma vertical se le denomina columna. Bien, un poquito de paciencia, estamos teniendo un inconveniente con el internet, pero no obstante voy a seguir explicando. Entonces, matriz viene a ser ordenamiento de elementos en filas y columnas. Entonces, aquí se sacó nuestra matriz. Voy a dejar de compartir un rato. Cállense un poco. Un segundito que ya continuamos, gente. Voy a detener un poco mi grabación. Voy a colocar en pausa y regresamos enseguida. Bronce. Vamos a reanudar la grabación y continuamos, ¿sí? Y aquí en nuestro material, el concepto que nos da es diferente. Nos dice que una matriz es un arreglo rectangular de elementos. ¿Por qué es un arreglo rectangular de elementos? Porque los elementos están ordenados en filas y columnas. Así como ustedes pueden observar aquí, tenemos filas de elementos, ¿verdad? Filas, aquí voy a buscar un color más fuerte. Entonces está en filas, ¿verdad? Filas, todas las horizontales son consideradas filas y las verticales son columnas. ¿Cómo están las columnas? Las columnas están de arriba hacia abajo. Estas son las columnas. Entonces tenemos 5 filas y 3 columnas. Eso es lo que nos muestra nuestra materia. Voy a aproximar un poco más para que ustedes puedan ver. Entonces aquí una matriz son ordenamientos de elementos en filas y columnas. En este caso tenemos nosotros la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Son en total 5 filas y tenemos 1, 2, 3 columnas. Entonces, este viene a ser una matriz. ¿Para qué son útiles? O sea, ¿para qué, en qué caso se puede utilizar estas operaciones en la carrera de ustedes? Es muy simple. Supongamos que esto sea el inventario de un producto en stock y se vendió una cierta cantidad durante la semana. Uno desea tener el nuevo stock de mercadería después de las ventas, entonces puede hacer una resta de matrices. Tener otra matriz de productos vendidos en la semana y uno quiere saber su stock de mercadería, entonces realiza una operación de resta. Supongamos que llega una nueva partida de mercadería, uno tiene que sumar a su inventario, entonces realiza una operación de suma de inventario dependiendo de los diferentes tipos de productos de acuerdo a su característica homogénea.
Bien. Ahora bien, aquí nosotros tenemos un ejemplo de una matriz. Ahí vamos a ver mejor. Es una matriz donde los elementos constan las calificaciones de 5 estudiantes en 3 exámenes diferentes. Estas son las calificaciones de 5 estudiantes en 3 materias diferentes. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar todo. Entonces podemos nosotros apreciar mejor la parte numérica. Entonces ahí tenemos. El alumno número 1, el alumno número 1 obtuvo 75 en la primera parcial, 82 en la segunda parcial y 86 en la segunda parcial. Y así sucesivamente el alumno número 2 va a obtener 3 calificaciones también diferentes en las 3 materias. Y así sucesivamente el alumno número 3, 4 y 5 estudiantes. Y aquí arriba nosotros tenemos justamente, arriba tenemos la cantidad de examen que realiza. Primera prueba, segunda prueba y tercera prueba. Entonces, es una distribución matricial de las calificaciones de 5 alumnos en 3 pruebas diferentes. Bueno, esta viene a ser una matriz. Bien, pasamos a otra parte de nuestro contenido. Aquí tenemos que una matriz contiene el conjunto de calificaciones de pruebas encerradas entre los paréntesis. Bueno, esto para indicar un poquito cómo se ordena una matriz. Una matriz tiene entonces filas, ¿verdad? Consta de 5 filas, y 3 columnas. Aquí tenemos 3 columnas. Entonces, esa es la característica de nuestra matriz. Tiene una dimensión o orden, entonces, orden de 5 por 3. Este viene a ser el orden de la matriz. Las matrices tienen la forma genérica o forma general de presentar. En este caso tenemos aquí, voy a minimizar un poquito para que se pueda visualizar mejor. Ahí está. Ahí tenemos entonces la forma genérica de una matriz. Una matriz tiene el primer elemento, la primera fila de la matriz va a tener esta situación. Primero, el primer elemento va a ser una matriz A11, luego vamos a tener una matriz A12, un elemento A12, un elemento 13 y luego el elemento 1n. Luego vamos a tener el elemento A22, A21 mejor dicho, A21, luego A22, A23 y puede seguir hasta el elemento que uno quiera, pero este va a seguir siendo la fila 2 y columna, cualquier columna. Luego vamos a tener el elemento A31, A32, A33 y va a seguir siendo la fila 3 y hasta la cantidad de columnas deseada. Vamos a tener el elemento A41, A42, A43 y hasta el elemento que uno quiera, pero siempre por una fila 4 y cualquier columna. Bien, ¿qué nos indica este subíndice que está aquí? Este subíndice. Este subíndice nos indica, voy a aumentar un poquito, este subíndice A41 nos indica
que el elemento está en la fila 4, esta es la fila 4, porque tenemos nosotros la fila, voy a poner aquí, tenemos la fila 1, fila 2, fila 3, y este es fila 4. Entonces, este es el elemento de la fila 1, columna 4. Esta es la columna 4. Entonces, este es fila 4, columna 1. De ahí que el primer elemento, el 4, este 4 nos indica la fila y el segundo valor nos indica la columna. Entonces, estamos en el elemento A41, es decir, fila 4, columna 1. Este elemento A42 me indica que está en la fila número 4 y en la columna número 2, el elemento A42. El elemento A43 nos indica que estamos en la fila 4, el primer número 43, el 4 es de cuarta fila y el 3 es de tercera columna. Estas son las ubicaciones de los elementos. Entonces, voy a estar borrando un poquito esto. Ahí está. Entonces, esto significa que podemos seguir cargando más elementos hasta la cantidad de filas y columnas que uno quiere. Ahora bien, las filas para nosotros va a ser M, fila, y la N va a significar la columna. Es por eso que aquí la N representa el número de columna, y la M significa el número de filas. Puede tener más filas y este va a permanecer siempre en la columna 2, este siempre va a ser la columna 1. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta ahí. Bueno, el que se calla significa que no entendía. Bien, acá justamente nos dice claramente que la fila vamos a representar por la letra M y la columna vamos a estar representando por la letra N. Entonces, M por N. M va a ser la fila, número de fila, cantidad de filas, y N la cantidad de color. Bien, vayamos a nuestros ejemplos. Nos dice cómo nombrar una matriz. Bueno, y vamos a mirar. Aquí está. Los nombres de la matriz generalmente se representan con letras mayúsculas. Es decir, puede ser una matriz A, letra mayúscula, y los elementos de una matriz con letras minúsculas, con subíndice. Entonces, por eso A11, su subíndice viene a ser 11, letra minúscula A, 12, significa que estamos en la fila 1, columna 2, 13, columna 1, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Supongamos, luego, fila 2, columna 1, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4. Y así sucesivamente, esto va a ser fila 3, columna 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 3 y fila 3, columna 4. Así son las distribuciones de una matriz. En este caso, esta matriz tiene una dimensión de 3 por 4. El orden de esta matriz, entonces es de 3 por 4. Entonces, una matriz
que creamos de orden de, tiene 3 filas y tiene 4 columnas. Muy bien, en nuestro ejemplo, nuestra matriz tenía una dimensión de 5 por 3, porque teníamos 5 estudiantes y 3 calificaciones. Muy bien. Aquí tenemos nosotros nuestro primer ejemplo y nos habla del consumo de energía eléctrica en los Estados Unidos. La matriz E, aquí tenemos nosotros la matriz E, que representa la matriz E representa el consumo de energía en los Estados Unidos en el año 1987. Y tenemos prácticamente 5 tipos de energía: petróleo estadounidense, carbón, petróleo y gas importado, hidroeléctrica solar y geotérmica, también combustible sintético y energía nuclear. En realidad son 5 tipos de energía y el consumo de 4 regiones importantes de los Estados Unidos en la zona o región del noreste, sur, oeste medio y oeste. Entonces, estos son los consumos de distintos tipos de energía en 4 regiones importantes de los Estados Unidos. Esa matriz nosotros vamos a denominar como matriz E. Y entonces ahí ese ejemplo nosotros vamos a llevar más adelante en una operación. Estos son ejemplos nada más. ¿Para qué sirve una matriz? Entonces es para ordenar elementos de acuerdo a características exclusivas, en este caso sobre consumo de energía en 4 estados de los Estados Unidos. Bien, los tipos de matrices. Hoy vamos a hacer todo teórico y la próxima clase, que va a ser presencial, vamos a hacerlo todo virtual. Tenemos los tipos de matrices. Tenemos la matriz fila. Aquí tenemos una de las características de la matriz fila es que tiene solamente una fila de elementos. Aquí tenemos una sola fila de elementos. Entonces, esa es la característica de la matriz fila. Tenemos la matriz R y tiene una sola fila de elementos. Entonces, la característica es que tiene una sola fila. Y tenemos nosotros nuestro ejemplo de matriz fila. Un solo elemento formando filas, es decir, una sola fila de elementos. Matriz columna, sin embargo, va a ser una sola columna. Aquí tenemos el ejemplo de la matriz A y tenemos una sola fila de elementos. En la matriz del consumo de energía, también podría tomarse una fila de los elementos y esto se le denomina matriz fila cuando se considera una sola fila de elementos. Cuando es matriz columna, cuando tenemos solamente una columna de elementos dentro de la matriz. Y aquí tenemos, por ejemplo, la matriz T, una sola columna de elementos con datos diferentes. Una matriz 5 por 1 porque tenemos 5 filas y una sola columna. Entonces, por esa razón, esto se denomina matriz columna porque tenemos una sola columna de elementos. Tenemos la matriz cuadrada. La matriz cuadrada son matrices que tienen el mismo número de filas, ¿verdad? El mismo número de elementos en la fila y columna. Es decir, puede ser una matriz de orden 2 por 2, tiene 2 filas, 2 columnas. Una matriz de orden 3 por 3, tiene 3 filas, 3 columnas. Siempre tiene que coincidir el número de filas con el número de columnas, entonces se denomina matriz cuadrada. Puede ser 4 por 4. Entonces a eso vamos a estar denominándole matriz cuadrada.
También tenemos la matriz identidad. Estas son características muy importantes. La matriz identidad es una matriz cuadrada, por cierto, y tiene una diagonal, que es la diagonal principal, y en esa diagonal principal se tiene que componer por la unidad. Los elementos de la diagonal principal tienen que ser 1 y los demás elementos deben ser 0. Aquí tenemos la diagonal principal, que es la unidad, y los demás elementos son entonces 0. A esto nosotros le llamamos, a esta diagonal, le llamamos entonces diagonal principal. Bien. Entonces esta es una característica importante porque luego vamos a estar utilizando la matriz identidad en las operaciones matriciales. Aquí llamamos transpuesta de una matriz. La transpuesta de una matriz es modificar el número de filas en columnas y las columnas en filas. Aquí tenemos un ejemplo, la matriz A. Vamos a convertir en una matriz transpuesta. El símbolo de la matriz transpuesta es la T como un subíndice en la parte superior derecho. Y colocamos la primera fila, se va a convertir en la primera columna, 3, 2. La segunda fila se va a convertir en segunda columna. La tercera fila va a convertirse en la tercera columna. A esto nosotros le denominamos matriz transpuesta. Aquí explica la fórmula, ¿verdad? Teniendo en cuenta la matriz genérica, pero de esta manera es más fácil visualizar el concepto de una matriz transpuesta. Ahí está lo que acabamos de efectuar, el ejemplo. Bien, seguimos. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio, otro ejemplo de matriz transpuesta. Verán ustedes que esta primera fila se convirtió en la primera columna y así sucesivamente la segunda fila se convirtió en la segunda columna y la última fila se convirtió en la última columna. Entonces son ejemplos nada más para descubrir lo que viene a ser la transposición de una matriz. Bien, y este es el ejercicio que a mí me gustaría que ustedes vayan resolviendo en lo que resta de nuestra carga horaria del día. Y aquí nos pide justamente determinar la dimensión de cada una de las siguientes matrices y encontrar su transpuesta. Voy a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 tiene 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, su orden es 4. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene 1, 2 columnas. Una matriz de orden 4 por 2. Ahora, me pide ya la transpuesta. Entonces, la transpuesta de esta matriz va a ser 0, 1, la primera fila, se convierte en la primera columna, 5, 2, menos 6, 8, y menos 2, que es la última fila, se va a convertir en la última columna. Entonces ahí yo tengo su transpuesta. ¿Entienden?
Y así lo mismo van a hacer con la matriz de identidad, con todas las matrices. Van a poner su orden. Esta es una matriz de orden 3×3 y van a convertir en su traspuesto cada matriz que encuentran en esta parte. Bien, tenemos 10 ejercicios para que ustedes puedan trabajar esta noche con lo que, con lo que nos resta de nuestro tiempo, para tener algo en su apunte y esto podamos continuar la próxima clase, porque verán ustedes que para la próxima clase vamos a tener operaciones matriciales. Estas operaciones matriciales yo voy a estar resolviendo con ustedes la próxima clase. Vamos a hacer todo lo relacionado a operaciones matriciales, suma, resta, multiplicación, matriz inversa. Entonces todo eso vamos a estar haciendo en nuestra próxima clase presencial. Entonces ahí le dejo 10 ejercicios de esta noche para que ustedes practiquen. Y no antes de pedirles que no se olviden a registrar sus asistencias. Entonces, por esta noche nos despedimos con con los ejercicios propuestos para ustedes. ¿Alguna consulta antes de que terminen?